Hello, everyone. We are going to see the explanation of the passive voice. Vosotros tenéis la presentación de la voz pasiva en la carpeta de los materiales de Classroom, pero lo que valdría a la explicación de clase os lo voy a grabar en este vídeo. La voz pasiva, ¿para qué se usa? Pues la voz pasiva normalmente se usa porque lo que sería una frase normal, quiero poner el foco en otra parte de la oración, que sería en el complemento directo. Si yo cogiera esta oración, por ejemplo, he eats an apple, él come una manzana, y aquí tenemos sujeto, verbo y complemento directo, y yo quiero poner el foco en la manzana, entonces pondría la manzana como sujeto, porque el sujeto es la parte, el protagonista, ¿no? Entonces pondría an apple, luego pondría el verbo to be. Is. ¿En qué tiempo pongo el verbo to be? En el tiempo que está el verbo principal de esta oración. Y luego el verbo principal lo pongo en participio, en la tercera columna. ¿Cómo meto el sujeto? El sujeto lo puedo meter si yo creo que es importante. Si yo creo que no es importante, no lo pongo. Por eso está entre paréntesis. Pero si creo que es importante, pues pongo by him, by my mother. ¿Por qué pongo by him? Porque sería el pronombre de objeto directo. He, en pronombre de objeto directo, se convierte en him. Por tanto, lo que acabamos de ver es la teoría que viene aquí, la estructura, el sujeto, que es el objeto directo de la oración activa, de esta. El verbo to be, ¿en qué tiempo lo pongo? En el tiempo de la oración en activa, en presente simple. Y el participio de pasado del verbo principal, eaten. Pongo el sujeto introducido por el by cuando es importante, cuando no, no. Un ejemplo de negativa. They don't eat an apple. Sujeto, verbo y complemento directo. Mi sujeto, an apple. La negativa, el verbo to be conjugado con an apple en negativa. Is not. Y luego eaten. ¿Vale? Si esto está negativo, verbo to be en negativo. Conjugado. ¿En qué tiempo? Presente simple. La interrogativa. Do they sell apples here? ¿Cómo sería una interrogativa con un verbo to be? ¿Por qué empieza? Pues una interrogativa siempre empieza o por un auxiliar o por una inversión, ¿no? Entonces, en el caso de una pasiva, como lleva el verbo to be, que no necesita auxiliar, empezaría por el verbo to be. Are. Luego ponemos el sujeto, apples, y luego todo lo demás, que sería el verbo principal, sell, en participio, en tercera columna, sold, y luego los complementos, here. Vamos a seguir con el resto de tiempo. Vuestro libro solamente pone el past simple y el present simple, quiero recordar. Pero yo creo que es un atraso porque es que se conjuga igual en todos los tiempos, entonces vamos a verlos todos. Para que el año que viene, que vais a ver otros tipos de pasivas mucho más complicados, tengáis lo de los tiempos ganados. Entonces, al presente continuo. He is eating an apple. Mi sujeto, ¿cuál es? An apple, ¿no? Luego, el verbo to be en el tiempo que tenemos aquí. El tiempo es is eating. El presente continuo. An apple is, y luego, ¿cuál sería la forma continua del verbo to be? Being, ¿no? An apple is being, y vamos a poner el participio de mi verbo principal. Eaten. Que la queremos poner en interrogativa. Is he eating an apple? El principio, como el verbo to be, lo vamos a dejar igual. Y luego tendría que poner un sujeto, que en vez de he, mi sujeto sería an apple. Por tanto, la frase quedaría is an apple y luego todo lo demás. Being, el verbo to be en esto, eaten. Porque no me puedo olvidar de que eating tengo que guardar todas las partes. Ahora el pasado simple. He ate an apple. Se comió una manzana. El verbo to be en el pasado simple, conjugado con el sujeto que sería an apple. Por tanto, sería an apple was eaten. El pasado simple y luego la tercera columna. En negativa, he didn't eat apples. Mi sujeto, apples. El verbo to be en pasado y en negativa, como lo tenemos aquí. ¿Cuál es el pasado to be?
conjugado con apples. Fijaros que aquí sí lo tengo en plural. Por tanto, el verbo to be ya tendría que ser were y no wasn't, porque el pasado del verbo to be es was were, was para primera persona del singular y las terceras del singular y were para el resto. Por tanto, apples were not eaten. Tened cuidado porque el verbo to be no va en el mismo que vaya aquí, que va con was, sino que va con el tiempo en el que sea mi sujeto. Entonces tengo que mirar a mi nuevo sujeto. Past continuous. Vamos a volver a practicarlo. He was eating apples. Aquí tenemos was, pero como el sujeto es apples, pondríamos como verbo to be were, ¿verdad? Entonces pondríamos apples were y luego el verbo to be más su participio, being eaten. Was he eating an apple? Ahora sí tenemos la forma como el verbo to be, esto se dejaría, ¿no? Was, aquí hay un fallo. Was an apple being eaten? Present perfect. He has eaten an apple. Sujeto, an apple has been eaten. He hasn't eaten apples. Vale, mi sujeto es apples. Entonces, daros cuenta que tenemos que cambiar otra vez el verbo hasn't y poner have not o haven't been eaten. Apples have not been eaten. Past perfect. He had eaten an apple. A ver, vamos a pensarlo mientras lo hacemos. Nuestro sujeto, an apple. Luego, pasado perfecto, had. Luego, el verbo principal, eaten, está en participio. ¿Cuál es el participio del verbo to be? Be, was, were, been. An apple had been eaten. He hadn't eaten apples. Apples had not been eaten. El futuro. He will eat apples. Apples, mi will, luego be y luego mi eaten. Will he eat an apple? Will an apple be eaten? Fácil, ¿verdad? He's going to eat an apple. An apple is going to be eaten. En vez de pongo el to be, donde estaría el eat y luego su eaten. He's going to eat apples. Vale, pues. Apples, como ya esto está en plural, el is iba con el he, pero al tener apples ponemos are. Going to be eaten. Conditional, que es la última que nos queda. He would eat apples, igual que el futuro. Apples. Good. It iría con be, porque es infinitivo, sin tu y sin nada, y luego eaten. Bueno, pues eso es todo. Espero que haya quedado claro. Para dudas me preguntáis por donde queráis, por Instagram, por aquí. Y ahora vamos a practicarlos con ejercicio. Vamos a hacer 3 rondas de ejercicio. Ahora lo explicaré. Bueno, bye bye.